doctora Zúñiga, la casa chica se utiliza para referirse al fenómeno social relativo a la existencia de una segunda casa familiar en forma simultánea a la existencia de la primera casa familiar o casa grande en la vida de un hombre casado. O sea que la casa chica es definible solo en su relación con la casa grande o hogar familiar. Por esto es el tema, por esto el título también, ¿no? Bueno, un poquito más adelante comentaré que mis sujetos, aunque yo haya hecho 15 entrevistas, se centraron sobre todo, el análisis se ha centrado en las investigaciones, en las entrevistas de los sujetos de casa chica. Pero bueno, eso hablaremos un poquito más adelante. Por otro lado están los elementos clave que, según la doctora Zúñiga, caracterizan la casa chica en Chiapas. Por un lado, es que el primero, el hombre debe de estar casado. Esa es la clave para definir la casa chica de Zúñiga. Segundo, es que el hombre debe de vivir con su esposa y tener establecido un hogar familiar al que se le da el nombre de la casa grande. Eso es otra de las claves de la doctora Zúñiga. Tercero, corresponde instaurar un espacio físico para la segunda mujer, con la que se construye un segundo hogar familiar, una segunda familia. Y por último, sostiene las dos relaciones, las dos familias, de forma simultánea. Estas son las definiciones de la doctora Zúñiga. Y siguiente, por favor. También la doctora Zúñiga considera que hay unas características clave de la casa chica en Chiapas, ¿no? Tener muy claro que la investigación de la doctora Zúñiga se centra en Chiapas. Bueno, por un lado considera que la casa chica goza de la aprobación social, o sea que es una cuestión, llega a decir que es una cuestión de, pues, como bien valorada, ¿no? Es una cuestión valorada para ser como un hombre de verdad. Por otro lado, considera que la relación de pareja es duradera, estable, la cual permite la formación de otra familia. En la casa chica, los miembros de la pareja contraen compromisos parecidos a los que adquieren con el matrimonio. O sea que es una segunda unidad familiar, igual o muy parecida a la primera unidad familiar. Otra de las claves, de las características clave que considera la doctora Zúñiga que la casa chica es en Chiapas, lo considera como un patrón cultural. El fenómeno de la casa chica no es transgresivo, es una conducta normalizada. Para los hombres se trata de una práctica cotidiana, una cuestión muy familiar que ha estado presente en sus vidas desde época temprana, cobrando el carácter de norma que hay que cumplir y que además determina parte del perfil del hombre socialmente aceptado. Muy importante, como recalcar que es eso, que es algo que, pues, que se replica de padres a hijos y de madres a hijas. Y por último, la clave es que es la simultaneidad con la casa grande. O sea, la casa chica es simultánea a la casa grande. Bueno, espero que esto quede claro. Siguiente, por favor. A partir de toda esta información, yo me pregunto, ¿no? Yo me pregunté, ¿y qué sucede con la casa chica o la casa grande? En Guadalajara, ¿no? Situemos que Guadalajara está en el occidente mexicano y Chiapas está en el sur de México, ¿no? Y la pregunta llegó ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí, en esta zona, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Gracias. Bueno, los sujetos entrevistados, como he dicho anteriormente, fueron mujeres, tanto de casa grande como de casa chica, hijos, tanto de casa grande como de casa chica, y hombres. Comentar que las mujeres, sobre todo, bueno, hice una diferencia de color en la diapositiva que ustedes pueden ver. Los nombres en negrita son personas que se consideran personas que vivieron una situación de casa chica, ¿no? Y a través de las entrevistas a Mónica, Ana, Angélica, Cecilia y Karen fue que se llevó a cabo el análisis de la investigación. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, a partir de las entrevistas se ha podido observar algunas cuestiones de la dinámica familiar que sucede en estas familias, ¿no? Por un lado, bueno, hay tres ejes que se han como analizado. Por un lado está la relación de pareja, que es la relación de pareja a partir de la unión libre. Tener claro que se ha analizado la relación de pareja del hombre con la mujer de casa chica, ¿de acuerdo? Por otro lado, se ha analizado la participación de este hombre en la crianza de los hijos, de este hombre, de la crianza de los hijos en su casa chica, ¿no? En la situación de casa chica. Y también la relación de la familia nuclear de casa chica con la familia extensa. Esos son los tres ejes.
que se han llegado a analizar. Siguiente, por favor. Bueno, la relación de pareja, a partir de la unión libre, se han llegado a diferentes conclusiones. Por un lado, ¿dónde se conocen, ¿no? Estas personas, bueno, se ha visto que en varias de las situaciones de las entrevistas, las uniones han sido del lugar de trabajo. Estos son como el vínculo entre el hombre y la mujer de casa chica es a partir del lugar de trabajo. También una de las características que fundamenta como la investigación es que estas relaciones, aunque fueran a través de la unión libre, llevan al resultado de hijos, ¿no? En todas las entrevistas que se llevaron a cabo, de la relación se llegó a tener hijos. Y bueno, otra de las cuestiones que también se ha como investigado en la relación de la pareja es la conflictividad que se sitúa que se puede encontrar en esta relación. Por un lado, las cuestiones económicas. ¿A qué me refiero en este punto? Sobre todo que, como hemos visto, los autores denominan que la casa chica es una institución que el hombre de alguna forma establece, ¿no? Establece como él posiciona, él pone para la mujer. Pero lo que se ha visto, bueno, lo que he visto en el análisis es que muchas veces no es una cuestión económica, sino tanto para la casa chica, muchas veces no es el proveedor económico el hombre, y también en la casa grande muchas veces el hombre no es el proveedor. Pero bueno, adelante, siguiente, por favor. Otro de los puntos que se ha tenido en cuenta es la participación del hombre en la crianza de los hijos. Por un lado, se trata el término de padre ausente. Se puede ver si es una relación cotidiana o esporádica del hombre con sus hijos y cómo esta evoluciona con el tiempo. Bueno, han salido diversas situaciones. Por un lado, hay hombres que pues, tienen una relación, quizás hasta viven más tiempo en la casa chica y tienen más relación de tiempo como tal, de convivio con los hijos de la casa chica que hasta con la casa grande, ¿no? Y también se ha visto que a veces evoluciona, ¿no? Por ejemplo, en uno de los casos se comenta que el hijo fueron fruto de una casa chica, pero con los años al final la mujer de casa chica se casó con el padre y pues se convirtieron en casa grande. Y por otro lado, también otra de las cosas que se ve es que hay una desigualdad en la relación entre padres e hijos por cuestiones del género de los hijos. Por ejemplo, en una de las informantes nos cuenta que el hombre tuvo relaciones con el hombre y tuvo una relación con él y tuvo una hija en común, pero este hombre pues no tuvo relación con esa hija, pero al final tuvieron un segundo hijo y a partir de este segundo hijo varón, que fue el primer hijo varón, la primera fue una hija, fue cuando empezó a tener más relación con la familia. Pero bueno, siguiente, por favor. Gracias. Y por último, otro de los ejes de análisis es la relación de la familia nuclear. A la familia nuclear me refiero como la familia de casa chica, con la familia extensa. Aquí, ¿qué podemos observar? Por un lado, que las relaciones que se establecen, los componentes de la familia nuclear con la familia extensa, es mucho mayor con la familia de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces no existe una relación de los hijos y de la mujer de casa chica con los familiares por parte del padre. Eso es una de las características. Y por último también se ve que muchas veces la familia nuclear, tanto los hijos como la mujer y como el propio hombre, tienen una mayor relación con la familia extensa de la madre. En varias ocasiones se ha observado que hasta la familia nuclear vive en casa de la familia extensa de la madre, pero no he observado por ahora que en ningún caso que se viva con la familia extensa del padre, ¿no? Sino se ha observado mucho esa nulidad en las relaciones con la familia extensa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay una limitación en esas relaciones. Y siguiente, por favor. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta el tiempo, las reflexiones finales, me refiero a que, pues, lo que he visto, ¿no? en la situación de la casa chica en Guadalajara, por un lado es que
Se establecen relaciones de pareja duraderas, en muchos casos hasta más de 8 años de relación, y en la cual se forma otra familia, una familia en la que se contraen compromisos parecidos a los que se adquieren a través pues del matrimonio, aunque en esta familia sea a través de la unión libre, ¿no? También he visto que en Guadalajara existe una simultaneidad entre la casa grande y la casa chica, y que es una cuestión actual también, ¿no? Que no es una cuestión solo del pasado, sino es una cuestión pues, que sucede en la actualidad. Y también, por otro lado, las cuestiones, como he comentado anteriormente, sobre esta proveeduría económica. Según los autores, como vemos, se tiene la idea de que es un hombre que mantiene a otra familia y les pasa, etc. Pero lo que yo he visto, ¿no? Lo que he observado es que, por un lado, no es el hombre muchas veces quien mantiene esta casa, sino son las mujeres las que pues, económicamente mantienen la familia. Y también, por otro lado, muchas veces no se establecen en una casa como tal, ¿no? En una casa familiar, sino que estas mujeres de casa chica siguen viviendo en su casa con su familia extensa, muchas veces sus padres, sus hermanos, y ahí es donde tienen como estas, pues el hombre va a la casa de la mujer, a la casa de la familia extensa, y es ahí donde tiene una relación con ella y muchas veces con la familia pues del hombre. Y bueno, siguiente, por favor. Muchas gracias por escucharme y bueno, quedo atenta a sus consultas. También tienen ahí el contacto por si quieren consultar cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Y bien, doy paso entonces a la ponencia titulada Arreglos familiares, diversidad, tensiones y devenires, que nos comparte Ana Ipalmeoani Mena Paz. Adelante, por favor. Le recuerdo que usted cuenta con 20 minutos para su presentación. 2 minutos antes se lo haré saber. Excelente, muchas gracias. Bueno, me presento, soy Bernardo de Labra. Voy a presentar el trabajo realizado con mis colegas Ana Ipalmeoani Mena y Andrea Hernández. Nosotros somos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, la carrera de Psicología. En un momento voy a precisar un poco también esta cuestión porque tiene pues importancia en lo que estamos proponiendo en esta ponencia. La siguiente, por favor. Bien, el objetivo de este escrito, bueno, de esta presentación, es abordar el concepto de arreglos familiares desde el análisis de un caso en específico, el cual es el hilo conductor para hablar sobre la diversidad de los arreglos familiares, así como las tensiones que se viven en su interior y en su devenir. El macrotema de la familia, como hemos visto en este evento hasta ahora, es un tema muy complejo, muy amplio, que convoca a estudiosos de distintas disciplinas de las ciencias sociales. Y nosotros, pues en este caso, nos aproximamos, como decía, desde la psicología, lo cual tiene pues, varias implicaciones justo en la concepción de familia y en otras cuestiones también relevantes. Queremos aclarar que optamos por el concepto de arreglo familiar para entenderlo como un consenso entre sus integrantes y dar lugar a la agencia que concreta y negocia su propio desarrollo y cambios. De modo que se reconoce que las personas que integran estos arreglos son protagonistas de su propia organización y su propio devenir como tales. De este modo también entendemos que las relaciones familiares trascienden la normatividad de la filiación, dando lugar a arreglos familiares en los que las personas, en su calidad de agentes, van más allá de ser únicamente reproductores de estructuras sociales o solamente sujetos de la afiliación sanguínea. Así, por ejemplo, las familias se pueden presentar arreglos diversos en torno a mecanismos de supervivencia económica, acceso a servicios públicos y de salud, redes de relación social que se construyen entre los miembros de la familia y los allegados a la misma. Es una cuestión que se ha venido debatiendo hace unas décadas sobre la familia sanguínea y la familia elegida también, ¿no? Entendemos también que los cambios en las dinámicas sociales en los últimos años generan tensiones entre lo que se considera tradicional, como el modelo de familia nuclear, y lo nuevo. Se han incluido, como todos sabemos, cuestiones como el matrimonio heterosexual, el matrimonio homoparental, la procreación como fin último también se ha cuestionado, y la paternidad como responsabilidad única de proveer, y también las configuraciones de identidades de género desde el binarismo masculino y femenino, que han planteado también cuestionamientos importantes al respecto. Esto promueve, pues, para nosotros una necesidad de repensar a los arreglos familiares desde la diversidad, en lugar desde una cuestión de modelos que ahorita vamos a tratar un poco más a detalle.
Por supuesto que esto no es una pretensión de caracterizar un concepto de familia, pues justamente estamos abogando por la idea de que la diversidad es lo que las caracteriza, pero sí, pues obviamente como un sistema, pero que también es un sistema en constitución constante, que está abierto, que es propositivo, por miembros que interactúan entre sí, que constituyen vínculos distintos y con transacciones que transmiten el resto del sistema, tal como plantean algunos autores como Jiménez, Avariz y Valle. En ese sentido, pues nos interesa ir más allá de esa concepción y caracterización de modelos familiares tradicionales y de las tipologías estructurales que comúnmente conocemos. Pues esta complejidad de tantas realidades familiares, pues plantea retos a esta categorización única, ¿no? En ese sentido, pues el objetivo de este trabajo es describir y reflexionar en torno a un arreglo familiar particular que se suscitó tras el divorcio. Para ello, pues a manera de contextualización, queremos comentar que este trabajo deviene de un proyecto financiado de investigación PAPIT de la UNAM, el cual estaba enfocado en un tema que ya la ponente que nos precedió tocaba, que es el asunto de la ausencia paterna. Ese proyecto estaba enfocado en conocer las distintas maneras en las que los padres están presentes o ausentes en los arreglos familiares, y una de estas maneras pues es un padre que se ha divorciado de su pareja y que ya no está en el hogar. Justo a partir de esto, de los análisis que realizamos, pues empezamos a plantear algunas reflexiones en cuanto a los difusos límites que existen entre un arreglo de la nueva familia constituida y la previa, de la cual era una familia anterior, de la cual se divorció, se separó, ¿no? Y justamente se da una participación simultánea del padre en esas dos familias, ¿no? Y esto implica también una constitución y reconstitución de vínculos filiales y no filiales en cuanto a los dos arreglos familiares. Bueno, ¿me pueden dar la siguiente, por favor? Bueno, hacemos esta investigación deriva de un abordaje también cualitativo, como decía, de un proyecto más amplio. De ahí derivamos estos datos de un solo caso para llevar a cabo la reflexión. Es un estudio que se realizó con una joven que en ese momento del trabajo de campo ya tenía 17 años de edad, que estaba estudiando el bachillerato en una escuela privada ubicada en la zona norte de la Ciudad de México. Sus padres se habían divorciado casi una década antes del inicio del trabajo de campo, y ella vivía con su madre y una amiga de esta en una casa que habían adquirido recientemente también en la zona conurbada del Estado de México. Su padre vivía en otro estado de la República, en Puebla, y mantenía una relación pues bastante interesante de estar allá y también presente de otros modos, y estar en un ir y venir entre la familia de aquel lado y esta acá en la ciudad. Bueno, se realizaron 3 entrevistas a profundidad, las cuales fueron transcritas en su totalidad, y pues se realizó un análisis que nos permitió delimitar algunas categorías que se fueron analizando desde la perspectiva de la psicología sociocultural. Y justo para nosotros también es importante este planteamiento de la psicología cultural por lo siguiente. Si me hacen favor de la siguiente diapositiva, por favor. Desde la disciplina psicológica, en ocasiones hay algunas dificultades al intentar abordar la diversidad. De hecho, ya el propio Vygotsky, en el antecedente de esta psicología sociocultural, ya desde el siglo pasado, en un texto que se llama El significado histórico de la crisis de la psicología, ya ponía énfasis en las limitaciones inherentes de algunas de las principales escuelas psicológicas por preocuparse solamente por la regularidad y la normalidad en el comportamiento de los individuos, dejando de lado la diversidad social, histórica y cultural. Y social, pues tan solo por sí misma implica una diversidad profunda en términos de origen socioeconómico, de niveles educativos, también de sectores sociales. Y entonces esta cuestión de cómo abordamos desde la psicología la diversidad, pues se vuelve interesante reflexionarla, porque justamente suele partirse desde una visión un tanto normativa, en este caso de las familias, donde pareciera que la familia debe de ser de cierto modo, a través de múltiples procesos de construcción de identidad de género, incluso también lo que comentaba hace unos minutos el doctor Juan Guillermo. Entonces hay una cuestión ahí que nos interesa tratar, que hay ya otros estudiosos, historiadores como Flandrin o sociólogos como Norbert Elias, pues han tratado sobre la diversidad de la familia a lo largo de la historia de la humanidad. Y justamente por aquí recuperamos una idea que nos parece muy interesante respecto a que los postulados vygotskianos
coinciden justo con una perspectiva que prioriza el respeto por la diversidad cultural del ser humano. Y por ahí también tenemos una idea recuperada de la doctora Alejandra Salguero, quien propone que la única característica universal de la familia es precisamente su diversidad. Y esta diversidad pues está implicada en la intrincada red de relaciones y de prácticas sociales que se despliegan en su interior y que la constituyen a ella. Y por otra parte, pues nos parece importante recuperar esta cuestión de diversidad, justo porque a partir de ella podemos poner énfasis en la comprensión de la constitución de estos arreglos familiares, no en simplemente explicarlos, y esto puede sustentar propuestas de intervención que sean situadas y contextualizadas de acuerdo a la condición familiar de la que estamos hablando. Si me hacen favor de la siguiente. Bueno, ya hablando de esta cuestión del caso de la persona que les estoy comentando, es un padre no residente, como les decía, no vivía en la casa de su familia en la Ciudad de México, vivía en otro estado. Y aquí hay una cuestión interesante porque eso va implicando también tensiones en sus exigencias como padre para ambos arreglos familiares. Muy a diferencia del tema que presentaba la ponente anterior, acá las dos familias no es que una esté sea más legitimada en términos sociales, la otra sea la casa chica, sino que son dos arreglos familiares que para él siguen siendo legítimos y los cuales tienen que participar de distintos modos, en los cuales también hay demandas de un lado con su hija, tal vez ya no con su pareja, porque su pareja era quien mantenía el hogar, pero sí con su hija en términos del mantenimiento, de la proveeduría, incluso también de cuestiones socioafectivas interesantes como mantenerse ahí presente, al pendiente de ella, y del otro lado pues está en una familia donde su nueva pareja ya tenía hijas que también terminaron por ser sus hijas, y entonces hay una tensión en ambos arreglos, ¿no? Justamente por eso planteamos que este varón padre participa de manera simultánea en dos familias, y de esta manera pues hay tensiones existentes producto de esta participación en ambos arreglos. Cuestiones como la convivencia, en ocasiones forzada u obligada, entre los individuos pertenecientes a cada arreglo, la proveeduría que el padre debe aportar a cada uno de sus hijos e hijas, sean estos consanguíneos o no, trascendiendo del ámbito legal, entre otras dificultades, son algunas de las características de este caso en particular. La primera de las tensiones que queremos destacar es la relacionada con el abandono del hogar tras el divorcio, que generalmente sucede por parte del padre varón. El hecho de que el padre no resida en el mismo espacio tiene diversas consecuencias, entre ellas, pues, que la relación padre-hijo, la convivencia, la crianza, el desarrollo del vínculo afectivo se ven afectados a raíz del distanciamiento de los miembros de la familia. En el caso que nos interesa aquí, encontramos distintas formas en las que el padre no residente se hacía presente en la vida de sus hijos, de su hija en particular, y por mencionar algunas, hasta la pensión alimenticia, el tiempo que intentaba pasar por ellos, y también en algunos casos incluso a través de regalos o de mantenerse siempre en contacto en fechas importantes como la Navidad, los cumpleaños, el fin de año. En este caso la madre era la cuidadora primaria, por lo que evidentemente la convivencia madre-hija era mayor. El padre no siempre se podía hacer presente a través de la pensión, dada la posición social de la madre y el discurso de la misma acerca del valor de su aportación monetaria, pues también encontramos que algunos discursos de su madre son mediadores de la relación de la hija con el padre, pues desvalorizaban a este último y iban transformando su ejercicio de la paternidad, ¿no? Era hablarle un poco mal de lo que era su padre. Por supuesto que eso también le planteaba conflictos a la hija en tanto de cómo concebir la relación con su padre. Sumado a ello, el régimen de visitas que habían adoptado el padre no era el más idóneo, ya que la hija se percibía a sí misma como un aspecto secundario en relación con la otra familia con la que vivía su padre. Esa es la primera de las tensiones que vemos entre un ir y venir, entre las exigencias que conlleva ser padre de dos familias, concretamente tomando en cuenta las razones por las cuales el padre visita a su hijo cada cierto tiempo, mientras que en su hogar las otras personas, su nueva esposa e hijas, requieren también de tiempo y cuidados y atenciones para sí mismos. En este caso, pues consideramos que la dificultad para el padre sería encontrar alternativas distintas para el ejercicio de su paternidad que trasciendan del modelo tradicional de familia y de roles de género que representan el varón padre como proveedor único. De esa adaptación de su paternidad resulta un tipo de relación padre-hija bastante peculiar que vamos a intentar describir. Es importante en este sentido recalcar que esta manera de relacionarse era posible dada la posición social de los integrantes del arreglo familiar en cuestión, pues el padre adoptó como estrategia para hacerse presente en la vida de su hija, proporcionarle regalos, viajes, otros beneficios que cubrían más allá de las necesidades básicas. Además de que un aspecto que nos parece interesante es que la interacción no se da de manera unidireccional,
los regalos representan afecto, cariño y atención para la hija, pues dota todos estos artefactos de significado de presencia, de estar ahí, de una manera de estar cerca de su padre. Otra de las tensiones que ponemos a discusión es la dificultad de convivencia, la presencia simultánea entre los y las integrantes de ambos arreglos familiares. La relación que establecen los y las hijas del anterior arreglo familiar con la nueva esposa e hijas es una cuestión a analizar, puesto que la postura elaborada por la hija en cuanto a la convivencia con la nueva familia de su padre podría traerle dificultades y tensiones al propio padre. En ese sentido, podemos concebirla como una encrucijada en la que se encuentra el padre al intentar conciliar las relaciones e interacciones entre dos personas distintas, su hija y su nueva esposa, que son importantes para él y que merecen su afecto y atención. En un caso extremo, incluso implicaría tener que decidir entre ver y convivir con su hija o con su esposa mayormente. Ya por último, en este aspecto de las tensiones, el divorcio llevó al padre a modificar su posición dentro de los arreglos familiares, tanto en el que mantenía con su primera esposa y sus respectivos hijo e hija, como ante el establecimiento de una nueva relación que ocasionó diversas transformaciones y una tensión permanente entre ambos arreglos familiares. Así, consideramos que podemos poner un poco en evidencia las dificultades que debe atravesar un padre de dos familias enfrentándose a diversas problemáticas, desde las cuales hay una implicación necesaria, pero que esta nueva familia que se constituye no implica que haya dejado de pertenecer al arreglo familiar previo o que participe exclusivamente en una, ¿no? Entonces, es un poco dividirse entre dos familias. Por último, en cuanto al devenir, pues partimos de la idea de que la familia es un sistema abierto, propositivo y autorregulado, que nos permite pensar también en los cambios que se suscitan en ella a partir de transformaciones que experimenta cada uno de los individuos que integran el arreglo en su posición social. En este caso, el divorcio pues implica una transformación importante, pero eso consideramos que no implica necesariamente pensar que ya no es una familia, sino que es otra manera de devenir como arreglo familiar. Esto será parte, entenderse como llegar a ser o convertirse, o simplemente en la posibilidad de cambio de algo que es y que está haciendo. Aquí también recuperamos una idea interesante de la doctora Alejandra Salguero, para quien la familia como institución social, pues no está nunca dada, sino que se está formando y reformando continuamente a través de lo que ella llama el proceso de hacer familia, el cual se conforma de múltiples prácticas, decisiones, organizaciones al interior del hogar, situaciones imprevistas y demás. En el caso que venimos abordando, pues el devenir del arreglo original, es decir, el integrado por padre, madre, hija e hijo, se modificó a partir de diversos factores y decisiones de alguno o varios de los integrantes, deviniendo en un divorcio que impactó en todos los integrantes del arreglo, generando cambios en la convivencia, la proveeduría, los vínculos afectivos e incluso en el lugar de residencia. Como ya hemos venido mencionando, pues el devenir de este arreglo familiar implicó la creación de un nuevo arreglo en el que participa el padre de forma directa con una nueva pareja, pero que participan de forma indirecta los hijos y la primera esposa. Así, cualquier decisión tomada por cualquier miembro modifica en distintos niveles a los demás participantes y a sus relaciones, estando siempre en constante cambio entre tensiones y acuerdos. Nos parece importante reflexionar sobre las subjetividades y características de los vínculos de este arreglo en particular y de la diversidad de arreglos actuales en general en un entramado de transformaciones familiares en un contexto social, cultural y económico muy particular. Se me hace favor con la siguiente diapositiva. El devenir de la caracterización de familia parece más diverso que años atrás, convirtiéndose en un grupo humano que se responsabiliza del amparo y protección de sus integrantes, sobre todo en edades tempranas, al mismo tiempo que ofrece apertura, separación y modificaciones constantes que se relacionan al sentido que debe enseñar de autonomía e independencia. Además de que incluimos en esta idea una dimensión de cuidados y vínculos recíprocos entre los integrantes, lo cual ofrece un primer espacio para pertenecer y sentirse incluido en un arreglo familiar, y sin embargo también se pone sobre la mesa la idea de que una de sus características sea la permanencia del vínculo a lo largo de la vida. Evidentemente, los arreglos familiares de los que un individuo forme parte no van a ser estáticos toda su vida individual, sino que se van transformando también. Y en ese sentido, pues se van modificando en términos de presencia, convivencia, modos de pensar y decisiones, así como con la posibilidad de romperse. Tanto como con el divorcio, también podríamos pensar, hablando de este proyecto PAPIT sobre presencias y ausencias paternas, pues cuando el padre fallece también implica una transformación importante del arreglo familiar. Para terminar con este apartado, pues consideramos que la familia es y será una microestructura social permanentemente o no, que se autoperpetúa y se autorreproduce, dándole un carácter de formación meramente cultural y no exclusivamente biológico. Así, la configuración familiar se va construyendo, produce espacios y vínculos originales, siempre entrelazadas a las regulaciones socioculturales
Esta idea de construcción implica devenir, transformación, y como ya se ha mencionado, significa estar siendo, no ser simplemente como si fuera algo acabado. Así cada arreglo familiar va generando modos de relacionarse que son diversos y que surgen tanto de normas y concepciones culturales, pero también como de arreglos y negociaciones al interior de los arreglos familiares. La siguiente, por favor. Y como una serie de conclusiones para cerrar esta presentación, pues consideramos que existe una diversidad de posibilidades de organización familiar muy amplia, que cualquier cambio o crisis en las relaciones de un sistema familiar no es necesariamente una cuestión negativa, sino que la crisis, incluso vista desde una perspectiva dialéctica que sustenta una psicología cultural vigotskiana, implica necesariamente el cambio. Tiene que haber crisis para que haya transformación, y en ese sentido, pues, hay cambios en las relaciones que por supuesto pueden ir generando nuevas tensiones. También consideramos que desde una perspectiva psicológica que aborda el fenómeno de la familia, es necesario expandir nuestra visión de modo que podamos tomar en cuenta distintas alternativas en la configuración de arreglos familiares, también de la manera en la que abordamos y estudiamos a las familias para evitar caer simplemente en los modelos tradicionales y poder ir considerando la diversidad que va planteando el cambio social e histórico. Además de que existen alternativas de relación o construcción de vínculos familiares que, congruente con esta concepción que tenemos de arreglo familiar e incluso con el planteamiento de la psicología cultural, son acordadas y negociadas por las personas implicadas, no impuestas por una norma ni por una organización o una institución ajena a la institución familiar. En ese sentido, pues también es un proceso de institucionalización de la familia. Y la familia como microestructura social tiene una formación meramente cultural, además de que cada arreglo familiar es particular, con reglas que se van construyendo, negociando y las transformaciones que se van planteando, lo cual tendría que recuperarse en la investigación y en el desarrollo de propuestas teóricas para explicar este tipo de cuestiones. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Agradecemos ampliamente tu presentación y daríamos paso con nuestra siguiente ponencia que la presenta la doctora Aurelia Flores Hernández, titulada Devenir feminista, familias progresistas con mujeres audaces. Adelante, doctora. Tenemos algunas consideraciones técnicas. Doctora, ¿podría habilitar su micrófono y su cámara, por favor? ¿Listo? Listo, le escuchamos bien. Perdón, Abedel, ¿se ve bien la pantalla? Es que con esto del sonido no supe. Nada más si me pueden confirmar. Solo si le das compartir de forma amplia. Pero sí se ve la de la doctora. Es que no alcanzo a ver. Sí. Perfecto. Listo, empiezo, apenas van a mis 15 minutos, Son 20, doctora. De acuerdo. Bueno, buenas tardes, querido público. Yo voy a presentar la siguiente, por favor. Un trabajo que de pronto uno modifica en títulos, pero en concreto, ¿qué es lo que yo busco compartir el día de hoy con ustedes? Es buscar esta respuesta que yo la planteo como ¿qué produce hacerse feminista? Y son resultados preliminares de una investigación mayor que trata de buscar la relación que las universidades generan hacia afuera con la formación de los llamados recursos humanos, y que esos recursos humanos trabajan en distintos ámbitos, en específico en las organizaciones colectivas y grupos de mujeres. Y bueno, yo quería plantearme de modo general qué era esto de que la universidad abona, cómo nos abona. Pero en bueno, es que me distrajo el chat, parece que están escribiendo algo, pero perdónenme. Entonces,
¿Qué produce hacerse feminista? La siguiente, por favor. Bueno. Primero nos ubicamos en un contexto, sí, no vamos a hacer caso, nos ubicamos en un contexto donde hay una tradición histórica, cultural de antaño que nos habla de una familia hegemónica y tradicional, caracterizada por determinados estereotipos binarios de género, ¿no? Que creemos que ha tenido ruptura, y esto ha sido producido por un movimiento amplio, un movimiento feminista, en donde las feministas han reorientado esas funciones heteronormativas de ser hombre y de ser mujer, ¿no? Bajo ese contexto, las interrogantes que nos planteamos de partida es cuáles son esos alcances personales, ¿no? Que las mujeres que nacen en familias diversas, no de la diversidad, no encontré en ese instante otra palabra, pero hablo de esa cuestión de diferenciación, son capaces de reactivar y reproducir para devenir feminista, ¿no? ¿Qué tanto estos referentes que estas mujeres en estos tipos de familias, en el interior de estos grupos, contribuyen hacia afuera, es decir, cómo en la familia nos hacen formar en esta reestructuración de esos mandatos de género, de tal forma que desde dentro salimos hacia afuera con una intención de hacer familias distintas. El siguiente clic, por favor, parece que hay una cosa ahí en esa diapositiva. Un clic a la presentación, por favor. ¿No? ¿Abedel? Sí, estamos solucionando lo del intruso, sí, doctora, pero permítanos un momento. Sí. Por si acaso puedo seguir hablando y ya en su momento sí logramos ubicar. Ok. Bueno. Y un poco el propósito de este trabajo era identificar esas circunstancias familiares que propician en las mujeres militantes de colectivas, grupos u organizaciones feministas su apego a esta corriente o este estilo de vida, es decir, al feminismo. Tenemos un problema técnico con la presentación, doctora. Sí, puedo seguir hablando, digo, aquí la estoy viendo en el otro costado yo, okay, pero bueno, pues no hay modo, ¿no? Es lo que vamos resolviendo, ¿te parece? Y si no, de esta manera tendremos que exponer, ¿ok? Sí, entonces, bueno, en esta búsqueda de anclajes teóricos, yo asumo dos conceptos que utiliza una autora, Dora Barrancos, que es el concepto de devenir feminista. Ya en la otra exposición me dio con agrado ver que él aperturó el término de esta cuestión que significa devenir. En este devenir feminista como un referente teórico, Dora Barrancos lo cita de la forma siguiente, y la manera siguiente en que ella lo cita es: el devenir feminista busca romper con esencialismos, muy bien, ahí ya lo tenemos, también como es una invitación. Y ella nos dice, nunca es tarde para pensarnos a nosotros ni a nuestro entorno distinto, nunca es tarde para ponernos los lentes del feminismo y ver las inequidades y injusticias. En general, ella lo propone como un despertar, ¿no? Una renovación, un llegar a ser, llegar a convertirse, como desroparse de algo y cubrirse de otra forma. Y está disparado por alguna vivencia personal o su acumulación, ¿no? Siguiente, por favor. Otro referente teórico es la experiencia, que es una categoría de la teoría feminista que yo retomo y que lo que nos trata un poco de ubicar en el sentido de que las experiencias que las mujeres en este caso viven son particulares y situadas y dependen en este entorno que yo lo presento de los contextos personales, familiares que ellas vivencian, ¿no? Y la experiencia es central e importante porque parte del hecho que
que la vivencia es aquello que representa la oportunidad de transformación. Siguiente, por favor. Ahora bien, ubicándonos un poco en el plano de lo local, en esta búsqueda de plantear lo que le llaman el problema, el objeto de estudio, nosotras hemos identificado a través de otras investigaciones, en un estudio que hice con Mancera en el 2019, que con académicas feministas universitarias de Tlaxcala, ellas distinguen dos escenarios en donde exteriorizan como espacios centrales para convertirse en un ser feminista nutrido, ¿no? Las vivencias en las familias de origen, o sea, el ámbito privado, y la inmersión en estudios formales, ámbito público, ¿no? Que se forja a través principalmente de los estudios en la universidad. Siguiente. De este modo, la familia se significa como un espacio para aprender a ser feminista. En este tenor, Normale indica, por ejemplo, cómo esta identificación con el feminismo es un proceso, o sea, es una dinamización que muchas mujeres han llegado a partir de la autorreflexión y de la incorporación de esquemas de diferencias, ¿no? Y donde para nosotros, al menos en los estudios precedentes, juega un papel central el padre o la madre y significan un papel muy importante para que las mujeres reconozcan como feministas, sea porque las madres alientan, o sea porque los padres desalientan, o a la inversa, o de forma contradictoria. Ahora lo vamos a ver. Siguiente. Utilizamos una metodología feminista que se caracteriza por, siguiendo algunas autoras como Castañeda, Buquet y Blanqués y otras, en 4 principios fundamentales, ¿no? Que es centrar la mirada investigativa en las mujeres. Esto significa reconocer que las mujeres son dotadoras de conocimiento y, por tanto, también sujetas cognoscentes y cognoscibles. Segundo, que los temas seleccionados solo pueden ser visualizados, distinguidos a través de sus voces, y por eso damos la oportunidad de la palabra a las mujeres que se autoidentifican como feministas. Tercero, el reconocimiento de la interacción entre mujeres en el campo de la investigación empírica. Como investigadora también me identifico con esas otras mujeres por una categoría central que es el género. Y finalmente, mirar desde una postura no esencialista. Esto significa que no creemos también que todas somos hermanas, sororas, perfectas, ¿no? Sino que hay espacios en donde las relaciones humanas y de poder se entrelazan y definen el tipo de relación. Siguiente. Para tratar la información fueron entrevistas realizadas a mujeres, que ahora vamos a hablar de sus características, pero hicimos un tratamiento de la información siguiendo la orientación de tipo cualitativo, ¿no? Recurrimos a la lectura de narrativas, encontramos las cuales habían sido ya en entrevista a profundidad, con preguntas abiertas, y bueno, hicimos la transcripción en un procesador de textos común, las resumimos, las seleccionamos y ordenamos y clasificamos. Después hicimos un análisis descriptivo en espiral, en donde tratamos de buscar coincidencias primero en el interior de cada entrevista, de cada testimonio, y después entre ellos. Y tercero, sistematizamos y hicimos el análisis de datos de forma descendente y ascendente. Esto significa ver categorías mayores a menores, pero también la articulación de esas categorías con otras encontradas en otros testimonios. Al final hicimos una interpretación cualitativa apoyada con fundamentos teóricos. Siguiente. Vamos a hablar un poco de las características de las mujeres entrevistadas. Primero, son de edades jóvenes, entre 23 a 34 años de edad, con un promedio, ellas nacen en la época de los 90,
una hacia mitad de esta década, o sea, son mujeres jóvenes, profesionistas y universitarias, tienen algunas hasta incluso posgrado, una sola, pero es importante mencionarlo, maestrías igual y algunas licenciaturas, son militantes en colectivas, grupos u organizaciones a nivel local e internacional, y bueno, son de origen tlaxcalteca la mayoría, totalmente. Por una parte se encuentran también aquellas que son solteras con intención de vivir en pareja en algún momento de su vida y deseo de tener hijos o hijas. Y por otra parte están quienes han tenido alguna ruptura de pareja sin intención de volverse a unir y que también tienen hijos e hijas. Y bueno, por ejemplo, ahí distinguimos un testimonio de Carol, de 31 años de edad, que expresa pues como si le gustaría en su momento pensarse en el ejercicio de la maternidad biológica, pero lo ve como algo de largo plazo. Y esa es las características del perfil de las mujeres que entrevistamos. Siguiente, por favor. Los escenarios familiares. Vamos a hablar un poquito de estos escenarios. Por una parte, hablaremos de este tipo de uniones que sostiene, es decir, la pareja, la unión de pareja que procrea a estas hijas hoy declaradas feministas, ¿no? Generaciones que nacen en los 60, 70 más o menos, y que se caracterizan por dos situaciones. Primero, por masculinidades hegemónicas tradicionales. Eso significa un poco hablar de masculinidades donde los padres son desobligados, alcohólicos, violentos, mujeriegos y padres abandonadores, ¿no? Y por otra parte, de madres, de un perfil de rostros de madres diversas que se caracterizan por buscar de todo, porque encontramos desde lideresas sindicales, algunas con especialidad siendo médicas, empleos de alto nivel, tanto como mujeres empleadas como comerciantes y dedicadas a la venta de productos. O sea, la diversidad de las mujeres es en un entorno más amplio que el patrón hegemónico de la masculinidad que sostienen los padres. Y en este proceso de escenarios familiares, una cuestión que me gustaría mencionar que ya enuncia Chapa, y es que dice que este proceso de una mujer para declararse insumisa, irreverente o feminista, si lo queremos ver así, como lo sugiere esa Chapa, es estimulado por las vivencias de desigualdad que ellas identifican y es alentado por ejemplos que otras mujeres les transfieren a ellas, abuelas, tías y madres, ¿no? Y por ejemplo, nuevamente un testimonio de Carol, ¿no? De cómo su mamá pues le enseñó que el trabajo era una forma de poder salir de estas situaciones opresoras ante un padre violento y mujeriego. O el caso de Denise, ¿no? Que ella menciona típico hombre machista, ¿no? Que tenía varias mujeres y que propició la ruptura con su pareja, o sea, con su madre, quien abandona y deja a las hijas con el padre en esta situación. Y Lía, que es de una familia más de mujeres, como ella los nombra, empoderadas, académicamente competitiva, ¿no? Y una familia donde hay mujeres audaces. Siguiente. Bueno, experiencias particulares, Lía lo enuncia muy bien, son ambientes hostiles. ¿Qué significa estos ambientes hostiles? Al interior de la casa y al exterior, en los escenarios, ¿no? En los escenarios de los espacios comunitarios. Por ejemplo, venir de un municipio violento, ¿no? En el caso de alguna de ellas, en donde la trata es un asunto que habría que cuidarse continuamente y hasta hoy en día, aún siendo mayor. Y bueno, también en contextos internos, en contextos, van mis 15, ¿eh? En contextos internos, por ejemplo, la cuestión de lo que Denise maneja, ¿no? El padre recuerda que ella nunca la golpeó, la maltrató, pero sí recuerda que a su hermana o a otras hermanas los pellizcaba o les daba algún golpe. Y también una cuestión de reproducción de responsabilidades ampliadas, es decir, son mujeres que de pequeñas se hacían cargo o eran responsables del cuidado de hermanos y hermanas, ¿no? Porque sea como el caso de Renata, donde la madre tenía que salir a trabajar durante muchas horas y ella tenía que hacerse responsable de ellos o de ellas. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está.
Las situaciones detonantes. Podemos decir entonces que las entrevistadas reconocen cuánto cuesta para las mujeres tener presencia en un mundo dominado por el patriarcado, donde ellas tienen que luchar, ganarse su lugar, es decir, aceptar todo aquello que la norma sociocultural tradicional indica para ser visibles y hacerse escuchar, pero también detectamos que ellas han tenido que camuflajearse o mimetizarse de modo masculino, ¿no? El caso de Lía, por ejemplo, que nos habla que ella ha tenido que asumirse como un papel de ser fuerte y de no llorar y que no acepta recibir ayuda, ¿no? En este caso le cuesta mucho trabajo sentirse vulnerable, ¿no? Y por tanto ella prefiere identificarse siendo fuerte, distinta y aguerrida en muchos sentidos. O el caso de Renata, por ejemplo, que nos habla que ella en la secundaria se da cuenta que la única manera de poder adquirir ese poder que ella ve en los hombres era comportarse de modo distinto, y ella empieza a ser integrante de un equipo de fútbol americano, ¿no? Y bueno, bajo esa lógica se mueve en este sentido de buscar otras opciones que de pronto no le contextualizan a su vida personal y familiar. Y también otro asunto es en esta cuestión de asumirse feminista, deviene de sentir malestar al reconocer que las mujeres en su núcleo familiar padecían situaciones indignas, y autorreconocerse no es una cuestión de conciencia, sino de vivencia, lo que expresa acá Carol, ¿no? Y lo expresaron a otras mujeres. No repetir los mismos patrones en donde ella vivió, las mismas tensiones, pensar un mundo diferente, creer, en su momento ellas no saben qué es el feminismo, pero siempre como que pensaron que era una lógica distinta a lo que a lo que ellas vivenciaban. Siguiente, por favor. Otro clip, por favor. Entonces, ¿qué te significa ser feminista? ¿No? Y ellas enuncian una serie de lógicas internas que ellas vienen manejando, ¿no? Pero en general los testimoniales nos hablan de esa necesidad de lucha por la igualdad, de lucha por una vida digna para las mujeres, pero en esta lógica de ellas, de mujeres más jóvenes, diríamos de este forma, no solamente la lucha para ellas mismas, sino también para los hombres, distinguirlo como una potencialidad, una oportunidad que abra brechas para una humanidad más justa en muchos términos, y donde el tema de la violencia, el tema de los abandonos, el tema de tener que estar sea algo en sus experiencias menos doloroso, ¿no? Siguiente. 2 minutos, por favor, doctora. Sí, vamos a terminar, reflexiones finales. Bueno, los casos indicados muestran un devenir feminista al reconocerse en su propia historia de vida a otras mujeres que se convertirían en ideales femeninos, aunque de representación ambivalentes. Es decir, sí admiro a esa madre luchadora, me enseñó, me dio ejemplos, ¿no? A esa madre que tenía ambiciones, que salía adelante, pero por otra parte no admiro ese rostro de esa madre o de esa mujer que se dejaba, que aceptaba la violencia, que no respondía, que no buscaba otras maneras de ser. Entre ese admirar y ese no querer, de todos modos ellas posesionan una oportunidad para deshacer patrones adquiridos y retomar otros. En ese sentido están por un lado ese tipo de mujeres, ¿no? Dotadas de fortaleza, de fuerza, que las alentaban a ser como ellas, de este modo luchar para tener un lugar o picar derechos y piedra para tener derechos, respetando a los demás, etcétera. Y por otro, las mujeres en sus familias que se representan como arquetipos de rechazo, renuncia a quererse como ellas, sin alternativa, buscar formas distintas de quererse, ¿no? De quererse vivir, alejándose de núcleos familiares violentos y injustos. Y de cualquier modo, en cualquiera de las dos oportunidades, con mujeres como ejemplos a seguir o como modelos a rechazar, las entrevistadas militantes reconocen que en los espacios familiares donde militan, ellas se oponen a un mundo injusto y los encamina a asumirse feministas. Siguiente y última, por favor. Creo que ya. Bueno, sí, muchas gracias. Perfecto, doctora. Bien, damos paso con nuestra última presentación de esta mesa, recordándole a todas nuestras asistentes y asistentes que pueden colocar sus preguntas en el chat de esta sala. Así le doy la palabra a la maestra Carmenza Sánchez Quintero de la Universidad de Caldas, Colombia, quien nos presenta diversidad, familia versus identidad disidente.
Vale, muchas gracias. Primero un saludo cordial a quienes nos acompañan. Veo que soy la única de fuera de México, entonces pues para mí es un placer compartir con ustedes esta tarde. El trabajo que yo les voy a presentar es producto de 3 investigaciones, entonces lo que yo quiero es generar un poco la reflexión, y son además unas reflexiones que he hecho a partir de esos 3 trabajos de investigación. No es una sola. Los trabajos se denominan primero Sexualidades e Identidades Disidentes en el marco del conflicto armado 1985-2015, un aporte a la memoria y la construcción de paz. Por obvias razones, en Colombia hablamos de construcción de paz. La segunda se llama Vivencias de una mujer transexual en el marco del conflicto armado en el municipio de Manzanares, Caldas. Y la tercera es Interacciones en Familia, cuando una de sus integrantes es mujer transexual, y esa también se hizo en un municipio de Villa María. Entonces, para contarles un poco, yo vivo en el centro de Colombia, lo que se denomina el eje cafetero. Es una zona que realmente se caracteriza porque es muy conservadora, una zona donde prima la familia nuclear, donde la heteronormatividad también es fundamental. Entonces, entenderán ustedes qué sucede cuando hablamos de mujeres transexuales. Bueno, lo que me interesa contarles pues realmente es qué es lo que sucede con los cuerpos de esas mujeres en el ámbito familiar. Mostrar que también ese poder disciplinario se representa empieza a presentarse como un continuum que puede analizarse en función no solo sociocultural, sino también en la estructura de las familias y en las estructuras individuales. Y lo otro que es muy importante, y sobre todo en el marco pues, de este evento, es que la familia sigue siendo uno de los principales referentes en la vida de los seres humanos, indiscutiblemente. No obstante, sigue pesando la heteronormatividad, que obviamente se asume como un dispositivo social y político, y se convierte en regla universal, que lo que hace es obligar para que esa construcción de los vínculos sea una construcción también mediada por la heteronormatividad. Lo que identifico, la siguiente por favor, es que no hay una anterior que habla de identidad, exactamente. Esta de identidades disidentes, entonces, ¿cómo la entiendo? Como esas identidades de género que transcurren de manera liminal, abyecta, están ahí como en la frontera, entre el régimen normativo, efectivamente, entre lo que significa el sexo y el género. Y identifico el género como un fenómeno que nos afecta a todos los sujetos, y que somos considerados, y que el género pues obviamente nos constituye a cada una y a cada uno de nosotros. Scott lo dice muy claramente en toda la discusión que hace sobre la matriz sexo-género, y que es la que nos permite mantener esas relaciones al interior de la familia, y que básicamente, pues en un contexto como el que yo les acabo de describir, pues es un contexto muy patriarcal, muy heteronormativo, y que incluye, y que obviamente quien se concibe que se desvía de ese modelo, pues obviamente empieza a afectar todo lo que sucede en el ámbito familiar. La siguiente, por favor. Los sujetos transexuales, pues obviamente son, en este caso, son chicos que hicieron el tránsito a chicas, pero que básicamente yo denomino como de masculino a femenino. Y que pues hay una trilogía ahí muy importante, esa de poder, prestigio, que se condensa en el hombre. Entonces imaginémonos, es el hombre que tiene el poder, el macho, el masculino, el heterosexual. Y cuando en el ámbito familiar entonces dice, no, yo no me identifico con el cuerpo con el que me han identificado ustedes al momento de yo nacer, pues eso genera un choque supremamente importante al interior de la familia. Entonces, todo ese ejercicio que le implicó a él constituirse como hombre, y a demostrar la virilidad, a probarla, a ostentarla y a todo lo demás en un momento de su vida, pues resulta que empieza a tomar otro camino. La historia de estas mujeres es una historia muy particular, porque ellas comparten situaciones de vida muy similares y empiezan a contar, bueno, cuando
incluso las mamás y sus redes cercanas, lo que empiezan a contar es, sí, a él le gustaba ponerse una toalla en la cabeza para simular que era una mujer, pero nosotros entendíamos que era un juego de niños, y lo dejaban, ¿sí? Pero ellos inmediatamente identificaban que eso que estaban haciendo no se consideraba normal, porque si bien lo dejaban, le decían, no déjalo, no lo hagas, sí, es un juego. Entonces, claro, él empezaba a identificar que esa situación en el ámbito familiar, pues obviamente no era bien vista. Lo otro que logramos identificar es que estas personas consideran en su sexualidad, esta sexualidad se asume pues como con una doble connotación, por un lado política y en la que se involucra todo el contexto cultural y social, y por el otro todo lo que empieza a tener vigencia en términos de las estructuras de las relaciones que ellos tienen que empezar a establecer. La biología, obviamente, como lo vemos aquí, el macho masculino heterosexual, pues representa un factor muy importante que empieza a constituir sus cuerpos, que los atraviesa y además atraviesa todas las relaciones que se establecen, porque pues obviamente están esos cuerpos sexuales, siempre estamos nosotros leídos desde la biología, pues implica que tiene que haber una sola vía para que nosotras y ellos pues puedan desarrollarse. Hay un asunto muy importante y es toda esa práctica del reconocimiento, o sea, cómo se reconoce o no se reconoce al interior de las familias a las mujeres trans. Realmente lo que nos damos cuenta es que no se reconoce. La siguiente, por favor. Que ese desplazamiento que hay hacia la subjetividad femenina, ese renunciar a la masculinidad que está prescrita desde el nacimiento, pues obviamente empieza a generar roces al interior de la familia. Y ese hombre pues tiene que abandonar todo su proceso, toda su expresión, todos sus comportamientos y perder incluso las prerrogativas que tenía. Entonces, cuando empieza a perder esas prerrogativas, obviamente al interior de la familia empieza a haber una presión para que si se está identificando como mujer, entonces ese ejercicio sea en el pleno uso de la palabra. ¿Eso qué significa? Entonces, si efectivamente usted se está identificando como mujer, entonces viene el control sobre ella. Antes salía como hombre y no tenía ninguna dificultad en el horario si llegaba o no llegaba. Aquí entonces empieza a haber presión para que llegue a determinada hora, use determinadas prendas, no use escotes, use los vestidos, no los use muy altos porque entonces usted está llamando la atención. Entonces, miren lo que empieza a suceder no solo para el sujeto como tal, sino lo que empieza a suceder en el ámbito familiar. Y aquí hay un asunto muy importante y es realmente esa solidaridad de género, porque son las mamás y las hermanas quienes acompañan en ese proceso. Realmente es un choque muy fuerte para los hombres, y me refiero para los hermanos y para los padres. Hay otro asunto que también empieza a jugar aquí, es el que tiene que ver con la generación. Las generaciones jóvenes acompañan el proceso, las generaciones adultas les cuesta un poco más. Si bien las mamás acompañan, el proceso es mucho más lento. Mientras que si estamos hablando de una sobrina en la adolescencia, no tiene ningún problema. Entonces, miremos que también hay una connotación de lo que tiene que ver con la interseccionalidad, porque hay elementos que empiezan a cruzarse, ¿sí? El género, la generación, incluso también viene un elemento muy importante, es el que tiene que ver con la parte socioeconómica, empieza a jugar también, hay un elemento. Vamos con la siguiente. Bueno, como nos dice Burgos, hacer el género es hacer siempre con otros. Recordemos que nos construimos como sujetos y sobre todo este asunto de la construcción de la identidad de género la construimos en relación con el otro. Y esas relaciones, bien sean reales o imaginarias, tienen que darse. Entonces, ese choque para la familia empieza a fracturar las relaciones al interior de la misma. Vamos con la siguiente. Bueno,
Y obviamente, pues para las mujeres trans, esta lógica es contraria de abandonar. Esta ya la habíamos visto. Vamos a la siguiente. Bueno, esa configuración de la identidad de las mujeres trans pues tiene un doble proceso, inicialmente como hombres y después como mujeres, o sea, reconfigurarse como mujer no es fácil, tener un rol, tener un estatus, y realmente recordemos el estatus de las mujeres, siempre las otras, la segunda del otro. Entonces ahí viene también incluso un choque para ellas mismas, queriendo mucho, ¿sí?, asumir su nueva identidad de género. Empieza a haber, hay un choque también con ellas mismas. Vamos con la siguiente. Bueno, con esas identidades disidentes pues se ponen en evidencia una serie de situaciones, esa asignación de género que tiene un componente netamente político, esa existencia de atributos que dividen obviamente los cuerpos, los polarizan en términos de lo que son las sensibilidades y las jerarquías a lo que me había referido hace un momento. Y cuando también se duda de la clasificación de género, se pone en tela de juicio todo lo que tiene que ver con las cualidades de las personas, y con ese ser que se está construyendo empieza a generar también en el ámbito social, empieza a generar restricciones. Vamos con la siguiente. ¿Qué demanda asumir una identidad de género disidente al interior de la familia? Pues aquí es donde creo que hay unos elementos muy significativos, y es abandonar esa imposición de género y construirse hacia lo que efectivamente se desea. La familia permanentemente se está preguntando qué hice mal, qué dejé de hacer. Los papás, las mamás, permanentemente se lo preguntan. Y ese acompañar a las familias para nosotros es muy importante, ¿sí? Es muy importante acompañar a las familias. Nosotros tenemos una maestría en intervención en relaciones familiares, y realmente en ese proceso, cuando se está haciendo toda la reconfiguración de la construcción de la identidad, acompañar a los grupos familiares es fundamental. Pareciera que al interior de la familia existe un guión que sigue obviamente esos mandatos predominantes de género, que está implícito, y obviamente cuando no aparece, empieza a haber las fracturas en las relaciones, incluso en la misma comunicación. Las modificaciones corporales pues obviamente inciden en la mismidad, pero también inciden en esos, impactan el mundo que les rodea. Entonces está la familia como en la mitad, en el sándwich, ¿sí? O sea, todos los vecinos están diciendo, la familia tal tiene un hijo o una hija de tal forma, y el sentir... identifiquemos lo que significa para nosotros como sujetos, porque es tan importante lo que el otro o la otra, ¿sí?, opine sobre nosotros. Y si están opinando sobre mi familia, obviamente eso también fractura y afecta las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque los lleva a afrontar esos señalamientos y esos cuestionamientos parentales, que para la familia no es fácil, realmente no es fácil. ¿Por qué? Porque empiezan a sentirse familias anormales, ¿sí? Porque se están saliendo de las reglas, se están saliendo de ese formato preestablecido. Entonces empieza a ser muy complejo para ellos enfrentar el estigma social, ¿sí? La interpelación. Entonces la interpelación, miren, no es solo de los vecinos, no es solo de nuestras redes familiares más amplias, es también en el ámbito escolar, es también en el ámbito social, y el ámbito de la iglesia también genera unas relaciones, genera fracturas en las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque recordemos que las generaciones adultas son generaciones donde todo este asunto de la religión judeocristiana marca. Se los digo, en los escenarios, estoy hablando de municipios, de cabeceras municipales, no son ciudades centros, ciudades ejes. Entonces, claro, allí la presión y la presencia de la iglesia es mucho más fuerte. Entonces la señora permanentemente está pensando, las mamás están pensando, me tengo que confesar, lo que me diga el sacerdote es lo que tengo que hacer, y esa presión de la iglesia también marca enormemente.
Lo otro es que permanentemente las familias viven entre la inquietud, el asombro, el miedo, el rechazo, la segregación. Entonces, ellas lo que nos dicen es que no hay un día, desde su perspectiva, igual a otro, ni un día normal. Entonces, como yo me siento anormal, mis días también son anormales. Es muy complejo. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, y en términos de las relaciones familiares, obviamente, recordemos que las asumimos como un tejido en el que se articulan todos los integrantes de la familia y donde ahí, pues, realmente el requisito sine qua non, pues, es la interacción y la comunicación. Ahí es donde les digo que se sufren las fracturas. ¿Por qué? No hay violencia física, pero yo pudiera decir que hay violencia simbólica. El silencio es un marcador muy particular en términos de las relaciones. El silencio permanentemente está, o sea, no le hablo, la ignoro, si voy a salir y ella dice voy a salir con usted y usted para dónde va, si yo con usted no salgo ni a la esquina, ¿sí? Entonces, eso empieza, sigue fracturando las relaciones familiares. Recordemos que esa relación familiar es entendida en el sentido amplio en términos de la comunicación, el afecto, la acción conjunta. Y esa acción conjunta es ¿qué hacemos juntos? Entonces cambia mucho la dinámica familiar. Antes los fines de semana nos íbamos a visitar a otros familiares. Esto se pierde, ¿sí? Se van a visitar los familiares, mi papá, mi mamá, pero a mí no me llevan, o me voy yo aparte, o salimos y podemos ir para el mismo sitio, digamos la casa de la abuela, pero nos vamos separados, cada uno y cada una va por su ruta. Papá y mamá e hija también puede ir por otro lado. Las mamás se convierten en las mediadoras en las relaciones entre el padre y la hija. ¿Por qué? Porque los padres son realmente quienes más niegan esa condición y esa reconfiguración de la identidad de género de sus hijas. Ellos son los que más marcan la diferencia y establecen distancia con su hija cuando ya incluso empieza a hacerse sus cirugías, cuando empieza a utilizar hormonas y demás, ahí es donde empieza a establecer distancia, ¿sí? Y no le llaman por su nombre, por el nombre que han adoptado cuando ya empiezan a reconfigurar su identidad, no, le siguen llamando por el nombre de hombre. Y eso genera también choques en la relación, porque las chicas empiezan a interpelar a sus padres, a sus hermanos o a sus tíos cuando no les reconocen como quienes son. Entonces, recordemos que el reconocimiento para los seres humanos es fundamental. Y ahí la relación es tensa, permanentemente es tensa, muy dificultosa. Entonces, ¿qué exigen los papás? No, yo la llamo a usted, pongo un ejemplo, Juanita, cuando en su documento de identidad usted me muestre que se llama Juana. Pero mientras tanto, usted se sigue llamando Jorge, ¿sí? Entonces, esa falta de reconocimiento también es muy compleja en la relación, para las relaciones y para las vivencias de las mismas mujeres trans. Y vamos con la otra, por favor. 2 minutos, por favor. Ok, bueno, entonces esto ya lo había explicado, lo que sucede con las mismas mujeres trans y con las familias que se asumen como anormales, ¿sí? ¿Por qué? Por estos cambios y por esa polarización social y cultural que tenemos. Vamos con la siguiente. Bueno, la familia juega un rol fundamental en este proceso de reconfiguración de la identidad de género. En la familia esas relaciones se fracturan con los padres, o sea, intergénero, porque es 2 hombres inicialmente, con las madres se hace más cercana, entonces esa relación intragénero también se modifica, y hay unos sesgos en las relaciones intergeneracionales, como se los había dicho, en términos de las relaciones que se establecen con los jóvenes o con los adultos. Recordemos que la cultura en el ámbito familiar marca enormemente las relaciones y la trayectoria de cada uno de los sujetos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, damos paso entonces con las preguntas que tenemos ya aquí por parte de las y los asistentes.
Voy a permitirme primero también leer algunos comentarios. Adriana García Díaz agradece por la ponencia de la doctora Aurelia. Para la doctora Carmenza, Ángela Patricia González nos comenta: qué emoción tener a mi profe Carmenza en un espacio tan maravilloso. Felicitaciones, y a su vez le pregunta, ¿el choque que la familia vive en términos de la transición de hombre a mujer sucede de igual forma en el caso de la transición de mujer a hombre? La doctora Toledo nos comparte también una pregunta. ¿Tiene algunas sugerencias para hacer intervención con las familias que tienen algún integrante trans? Y una más para la doctora Sánchez. ¿Cómo superar ese desafío en la familia, la reconfiguración de la identidad de género, en términos de políticas públicas? ¿Qué podemos hacer? Entonces, todas las preguntas, respondo, bueno, lo vamos a hacer como, explícame. Si gusta, le doy a usted la palabra y solamente Vale. para los otros exponentes, yo consideraría la siguiente pregunta, ponerla sobre la mesa y también recibir sus apreciaciones. Pienso yo que de alguna otra forma la mesa misma y también los estudios de la familia nos han mostrado cómo la diversidad es una categoría central, que no solamente ha permitido avanzar de manera teórica, sino también nos ha invitado a repensar las metodologías de intervención y los procesos de acompañamiento con los que trabajamos en las familias, ¿no? Entonces yo lo pondría sobre la mesa para nuestros 4 exponentes de esta tarde. ¿Cuáles son las permanencias culturales, sociales, económicas que persisten en la lógica de los arreglos familiares que impiden el reconocimiento a la diversidad familiar? Entonces, si le parece, doctora Carmenza, iniciamos con usted y posteriormente cedería la palabra a nuestros demás exponentes. Pueden tomarse cerca de 4 minutos, 5 minutos para responder cada uno. Vale, muchas gracias. Bueno, hay un asunto que para mí es muy significativo y es la cultura como pesa en la familia. Ese asunto cultural es supremamente complejo y creo que cada una y cada uno de nosotros lo vive cotidianamente. En términos de lo que tiene que ver con las políticas públicas, sí nos hacen falta enormemente, porque seguimos considerando que la familia no la consideramos realmente en políticas públicas. Consideramos a sujetos integrantes de familia, entonces está la política para adulto mayor, la política de infancia y adolescencia. Bueno, entonces el no considerarla como grupo hace que efectivamente todo el tiempo estamos fragmentándola, todo el tiempo se está fragmentando. Y eso hace también que al interior de la familia, pues, se presenten también situaciones de fragmentación que son muy complejas. En términos de acompañamiento, ¿qué hacer en intervención? Nosotros tenemos una propuesta de intervención con familias trans, es una intervención que tiene que estar en los diferentes ámbitos. Les cuento una experiencia que tenemos ahora en un colegio de básica secundaria, un chico que en este momento, una chica que en este momento está cumpliendo 15 años y ha enfrentado el bullying, bueno, absolutamente todo en el colegio. Estamos haciendo el acompañamiento y estamos documentando la experiencia. Ha sido tan importante la experiencia porque vinculamos a la familia, a sus compañeros de aula, a maestros y a maestras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos los que estamos comprometidos en ese proceso tenemos que hacer parte del acompañamiento de quien está en ese momento enfrentando el tránsito o que está reconfigurando su identidad de género. ¿Por qué? Porque tiene que haber orientación desde el ámbito jurídico, tiene que haber orientación desde el ámbito psicológico, tiene que haber orientación desde el ámbito médico, ¿sí? Tiene que haber orientación en el ámbito escolar. Entonces, este es un trabajo inter y transdisciplinar que es muy importante. Ahí es fundamental. Nosotros tenemos un centro de acompañamiento a las familias y tenemos una serie de profesionales que acompañan. Entonces, derivamos todo lo que sucede en el ámbito escolar. Entonces, la mamá y la familia de esta chica viene al CAF, que es el Centro de Acompañamiento a la Familia, y ahí tenemos también los abogados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es la facultad para la que yo presto servicios. Entonces tenemos un trabajo
muy mancomunado, y estamos trabajando también todo lo que tiene que ver con el reglamento escolar. ¿Por qué? Porque los reglamentos escolares están pensados, diría yo, para chicos y jóvenes fuera de este planeta, o sea, están anquilosados 20, 30 años atrás, y todo este asunto del desarrollo de la personalidad y de derechos humanos, porque recordemos que la teoría de género se fundamenta en derechos humanos, tiene que estar permanentemente sobre la mesa, sobre el tapete. Yo creo que ahí están. No sé si alcancé a responder todas las preguntas. Tenemos unas más, ¿le parece que ahorita se las hago llegar? Sí, claro que sí. Yo le doy la palabra a la doctora Aurelia. Sí, está bien. Bueno, yo pensaría en cómo hacer que esta política pública reorientara sobre todo el aterrizaje de programas, ¿no?, más incluyentes, más diversos. Y una de las primeras cosas que a mí me resalta, como bien lo acaba de comentar la ponente que terminó la mesa, es este sistema cultural hegemónico, ¿no?, y binario que transgrede y atraviesa no solo al individuo, sino a las familias y todo el horizonte, ¿no? Esta cuestión de esquematizar y de seguir pensando que la naturaleza es igual a la cultura, lo que hace es, yo digo, cercenar oportunidades de vivenciar una humanidad diversa, compleja, distinta a uno mismo, y que a partir de ese reconocimiento creo que podríamos lograr cosas más efectivas, asuntos más comprometedores de una humanidad que de verdad no tenga temor a lo diferente, ¿no?, que esa cuestión del menosprecio y del miedo no sea parte de las actitudes humanas, ¿no?, de los comportamientos humanos. Por otra parte, también yo creo que mucho tenemos que ver en la forma en cómo las universidades formamos de manera disciplinar y de manera formativa, ¿no? ¿Quiénes egresan con qué habilidades formativas? Yo diría de conocimientos, pero también de una cuestión de actitud, de estilo de vida, de pensar, ¿no? Nuestros programas tienen que ser revisitados continuamente, ¿no?, actualizados en la mayor prontitud, ¿no?, porque si seguimos enseñando con conceptos y con una tradición teórica o histórica de lo que formamos, es decir, porque así ha sido siempre aquí, de este modo, yo creo que estamos generando conocimientos en retroceso, ¿no? Y donde no contextualizamos, ¿no?, con qué habilidades mandamos hacia afuera a ese grupo de estudiantado al que formamos. Yo pienso que un compromiso tiene que ser las formaciones. Todas las instituciones de educación superior tienen que pensar en cómo incorporar temas que son transversales, necesarios. Hay áreas como las humanidades y las ciencias sociales que no tiene postergación, o sea, hay que pensarlo de este modo, ¿no? Y en particular yo insisto en esta enseñanza de la cuestión de los feminismos y las diversidades. Y también otra cosa que yo creo que es que hemos creado una política, un instrumentaje de política pública, como esta especie de modelos de política pública anacrónicos, ¿no? No están adecuados a la realidad. Quienes toman las decisiones parece están como que en otro escenario distinto al que distinto al que provee, en este caso nosotros que estamos en la universidad, de la generación de nuevos conocimientos para poder tomar decisiones que convengan más, que incluyan más, que respeten más los derechos humanos, y en particular los derechos de las mujeres y de otras diversidades, y me parece que eso también tendría que ser central. Gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante, por favor, a la profesora Patricia García. Buenas. Bueno, yo considero que una de las cuestiones que sigue como replicando esa familia tradicional
es sobre todo pues esos roles tan marcados, ¿no? En el tema de la casa chica, por ejemplo, lo que puedo observar es que todavía se tiene esa idea de que se necesita un hombre, ¿no? Para poder proteger a esa familia, ¿no? Aunque sea un hombre ausente, aunque sea un padre ausente que solo aparece cada 15 días, ¿no? Pero ahí está. Y ese que ahí esté, los demás lo ven y al verlo, pues como que respetan más a esa mujer, ¿no? Como no es una mujer sola, pues la respetan. Esa es la idea que yo tengo. Además, los medios de comunicación bueno, y vemos como comúnmente esa idea de los goles estereotipados son pues, muy generales, ¿no? Y muy extendidas, ¿no? Y bueno, yo considero que uno de los mecanismos para poder como hacer esas políticas públicas, sobre todo, es estudiar qué sucede, ¿no? Adentro de esas familias, ¿no? Tanto de las de casa chica como las de casa grande, como ver qué sucede y también ver qué necesidades tienen, ¿no? Unos estudios, pues, más específicamente y además desde la perspectiva de género, ¿no? Y por último, también creo que es muy importante esta idea de las nuevas masculinidades, como hemos visto en la conferencia magistral, ¿no? ¿Por qué los hombres callan, ¿no? Y qué es lo que callan. Bueno, esa es mi perspectiva. Gracias. Muchas gracias, profesora. Cedo la palabra a nuestro compañero Bernardo Ángel, por favor. Sí, muchas gracias. Es una pregunta bastante compleja, pero muy interesante, creo. Justo lo que comentaban hace un momento, reconocer que la diversidad es una cualidad inherente a lo que implica ser y hacer familia, es un punto de partida bien importante, pero que lamentablemente se invisibiliza en varios contextos por cuestiones que ya han comentado las demás ponentes. Yo diría que sí es un aspecto muy complicado de abordar desde una sola perspectiva. Creo que por eso pues, tendríamos que abogar, como decían también hace un tiempo, de un abordaje multidisciplinario, porque está de por medio no solo medios de comunicación, aspectos ideológicos, religiosos, políticos, aparte de todos son territoriales, geográficos, ¿no? Depende de la zona del país en la que nos pudiéramos ubicar la mirada, va a haber visiones y significados distintos en juego, ¿no? Respecto a lo que implica ser familia, el apego a lo tradicional y el reconocimiento de la diversidad. Por supuesto que hay muchos autores, mucho trabajo, mucho esfuerzo por intentar lograr que en las sociedades reconozcamos la diversidad como una característica que implica ser humano, o sea, ser humano implica ser diverso, pero que no es sencillo luchar contra todas estas ideologías ya anquilosadas y tampoco sobre las instituciones, ¿no? Y creo que, aunque finalmente toma los tintes de una lucha, no tendría por qué ser así, tendríamos que aspirar a que fuera un diálogo, porque tampoco la idea es imponer otra perspectiva, sino llegar al diálogo. Claro que es complicado. Respecto al trabajo con la gente, como para llegar a este tipo de metas de reconocer la diversidad, pues yo pondría dos aspectos principales. Uno, en la formación de profesionales que trabajan con las familias, dígase psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, sociólogos y demás, justamente poner en juego esta visión de la diversidad, que se reconoce que somos nosotros mismos parte de la diversidad y tenemos que respetar y comprender la diversidad del otro. Claro que es un aspecto difícil. Y por el otro lado, pues invitar a los sujetos fuera de la academia. Finalmente en la academia pues, lo ponemos mucho en discusión, en eventos como este, en clases, en artículos, en textos, pero ¿qué pasa con la gente lega, la gente que está fuera de la academia, que es quien vive estos procesos? Creo que un aspecto importante tendría que ser apuntar a invitarlos, a llevarlos a la reflexión también sobre sus propias condiciones de vida, sobre cómo están llevando a cabo sus procesos de ser familia, su ser hombre, su ser mujer, su ser hijo, ser padre y demás, pero claro que es un aspecto difícil porque no podemos apostar porque la escuela sea la única institución encargada de hacer ello. Tendría que haber otros espacios de reflexión, de diálogo, de compartir. Creo que ahí lo dejaría. Muchas gracias, Bernardo. Tenemos una última pregunta para la profesora Carmenza, que es la siguiente. ¿Existe un motivo diferente al más común sobre nacer en un cuerpo diferente? Vaya pregunta. ¿Un motivo más común? No. A ver, hay un asunto es cómo se nos nombra en el momento en el que nacemos.
incluso desde antes de nacer. Recordemos que desde la gestación y ahorita todos los medios tecnológicos que permiten identificar, porque por lo general, papás y mamás quieren saber el sexo biológico de la criatura que viene en camino. Y eso nos marca desde antes. Después, no es como ellos me ven, como el otro me ve, es como yo me siento, ¿sí? Cómo me identifico, incluso cómo me nombro, independiente de cómo me nombren los demás. Entonces creo que aquí entran en juego muchos elementos sociales, culturales, individuales, personales, de muchos matices. Entonces, la respuesta exacta a esa pregunta diría yo que no. Diría yo que no la hay. Se construye, así como nos construimos como sujetos y la identidad se construye en el encuentro o en el desencuentro con el otro. Una más, de Adriana García. ¿Cómo podemos apoyar a las personas transgénero? ¿Cómo apoyarlas? Lo primero, el reconocimiento. Recordemos que el reconocimiento para nosotros como seres humanos es fundamental. Si yo me identifico de una forma, lo mínimo que yo espero es que el otro me reconozca. Entonces, para mí, incluso la palabra clave es el reconocimiento, ¿sí? Un asunto es el autorreconocimiento y el otro el reconocimiento que yo obtengo del otro. Y esos dos tienen que conjugarse. No puedo reconocerme yo de una forma y el otro invisibilizarme o reconocerme como a él se le ocurre. Para mí el reconocimiento es fundamental. Entonces, una vez viene el reconocimiento, obviamente, alrededor tiene que haber una serie de cambios, ¿sí? Cómo lo llamo o la llamo, cómo me refiero a él o a ella. Aquí sucede con mucha frecuencia que encuentran muerta a una mujer trans, entonces, hombre vestido de mujer. No, a ver, no es un hombre vestido de mujer, era una mujer, porque se identificaba como mujer. Entonces, ese desconocimiento es grave. Por eso la palabra clave para mí es reconocimiento. Bien, ya para finalizar, pues me permito compartir con ustedes los comentarios que nos hicieron llegar al chat. Olga Martínez nos dice, Duarte, excelentes ponencias, todos unos expertos, temas de actualidad, bien abordados, excelente, felicitaciones. Edith Mendieta nos comenta, felicitaciones a las ponentes y los ponentes por sus excelentes presentaciones. Mauricio Bedia Núñez nos comparte, gracias por todos los aportes de los diferentes expositores. Felicidades. Y con estas felicitaciones a las cuales también me uno, me permito también agradecer en nombre de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano y la Red FAM su asistencia a la segunda jornada del tercer Congreso Internacional de Estudios de la Familia y el tercer Encuentro Internacional de la Red FAM. En el chat encontrarán la liga de registro para este día. Les esperamos el día de mañana comunicarles que el ingreso a la sala virtual será posible a partir de las 8:30 am. Les recordamos que al ingreso puedan renombrar su usuario con la mesa que desean ingresar, seguido de su ID y nombre completo. En caso de ser ponentes y participar en la mesa 8 y 9, favor de renombrar su usuario con la palabra ponente, seguido de su nombre completo. En punto de las 10 am daremos inicio a nuestras mesas simultáneas, que es Familia y Envejecimiento y Familia y Migración B. Resta reiterar nuestro agradecimiento tanto a los ponentes como a los asistentes, dado que sin su participación este evento sería totalmente imposible. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Gracias.